por lo tanto van a ir entrando. Y también corren a lo interno del axón. Entonces se habla de que la natatoria, porque rápidamente lo va a hacer de un nódulo de Ranvier a otro, aumentando la velocidad de conducción de esa fibra. Entonces, creo que lo vimos en la imagen de la semana pasada. Y entonces los poros se encuentran concentrados en los nódulos de Ranvier. Los de sodio más que clorura en el área del nódulo, pero la parte de yuxta paranodal, entonces tendríamos algunos iones de potasio, algunos iones de sodio, pero en menores concentraciones. Habría menos poros, menos proteínas para la entrada y salida de sodio y potasio. Esas líneas de concentración de sodio, ¿qué deberían ser? Las líneas verdes. Esta. Esta. La otra, la que está en el mismo todo. Esta. Esa que debería ser. Bueno, eso indica prácticamente la corriente de sodio dentro de la axón. Aquí antes lo vieron completo, con acá lo camino como si el ion fuera desplazándose. Así que el diámetro del axón también es parte de lo que puede alterar la velocidad de conducción. Hablamos de si tiene mielina o no. Sí, entonces acá hablamos del diámetro. A mayor diámetro, mayor cantidad de sodio va a correr por el axón y más rápido va a ser la conducción. Si el diámetro es pequeño, de la fibra o del axón, entonces la cantidad de sodio es menor y por lo tanto, ¿verdad?, el potencial de acción va a ser de menor velocidad. Entonces la vaina de mielina va a corresponder, ¿verdad?, para que la mayoría de nuestras fibras sean rápidas, principalmente las que son motoras. La mielina disminuye la capacidad de la membrana, la capacitancia de la membrana, más cationes disponibles y mayor velocidad. Pero la capacitancia es esto sería la capacitancia, ¿verdad?, mantener los iones positivos pegados a la membrana, y a lo interno serían los iones negativos. Esto sería la capacitancia. Mantener una polaridad a expensas de que puede rápidamente cambiarlo, entrar grandes cantidades de sodio. Y la velocidad de conducción entonces de una fibra mielínica, la velocidad se incrementa con el diámetro. El diámetro, la velocidad aumenta rápidamente, ¿verdad?, a pesar de que la fibra sea de un diámetro pequeño, pero la mielinización es la que va a variar la velocidad. Mientras que la no mielínica, la velocidad de conducción tendría un límite. Acá hablamos de 4 micrómetros. Con una velocidad prácticamente de 4. Aquí tenemos algunos datos, ¿verdad? En esa imagen representa algunos datos de la fibra y alguna clasificación. Hay dos clasificaciones, la de Doyle-Dunn, pero generalmente vamos a usar la de Erlanger y Gasser. Sí, que tiene las fibras alfa, fibras beta, fibras gamma y fibras delta. Cada una representa, ¿verdad?, un tipo de fibra. Esta, por ejemplo, aquí hasta las fibras B son mielínicas, son mielinizadas, mientras que la tipo C, de dolor lento, temperatura, y la postganglionar entonces sería amielínica. Tendrá menor conducción
Y también varía la sensibilidad a la presión, menor sensibilidad a la presión, pero tiene una mayor sensibilidad a los anestésicos, las que son no mielínicas. Bueno, aquí tendrían la velocidad, la fibra alfa, A alfa. ¿Cuál es la función? Propiocepción, sinestesia y motora. Acá entonces las fibras beta, tendríamos tacto, presión. Y así va disminuyendo la velocidad de conducción. Mira la velocidad aquí, serían 70 a 120 metros por segundo. Por eso es que las reacciones, ¿verdad?, de los músculos son tan rápidas. Acá nada más para que sepan que hay dos clasificaciones. ¿Qué es la transmisión del potencial de acción? Es el paso de ese potencial de una célula a otra. Esa transmisión, recuerda que puede ser de célula nerviosa a célula nerviosa, o de célula nerviosa a una muscular, o de célula nerviosa a una glándula. Entonces, el sitio de unión se llamaría sinapsis, y hay varios sinapsis, varios tipos de sinapsis. La anatomía entonces sería la membrana presináptica, el sitio, el espacio sináptico y la membrana postsináptica. Si hablamos entonces de la membrana sináptica, en la membrana presináptica tendríamos que ahí lo que se hace es que las vesículas de los neurotransmisores se fusionan con la membrana presináptica. Entonces se libera en el espacio sináptico del neurotransmisor. Es por los puntitos rojos que estaremos viendo aquí. Ahora, ¿qué ocurre con ese neurotransmisor? ¿Alguien nos puede decir algo sobre eso? Una vez en el sitio sináptico. ¿Alguna idea ya que traigan conceptos anteriores? ¿Qué ocurre con el neurotransmisor? Se une al receptor de membrana. Entonces ese receptor es un ligando dependiente. Ligando dependiente del neurotransmisor. Así que una vez se liga con el neurotransmisor, el receptor, entonces va a abrir el polo para que entre sodio. Esto sería, ¿verdad?, el evento fisiológico de la membrana presináptica. El potencial llegando, ¿verdad?, al botón terminal. El potencial viene por todo el axón, llega al botón terminal. Y este sería un poro, ¿verdad?, dependiente de voltaje. Una vez llega el cambio de voltaje a ese poro, se abre y deja entrar calcio al botón terminal. Entonces entra el calcio y es el que va a liberar las vesículas. Eso lo vi la semana pasada, pero no lo habíamos visto en esta gráfica. Entonces hay varias proteínas que intervienen en la función de esa membrana. Aquí se activa la calciocarbonulina, entonces se activa la proteína quinasa hacia adentro. Hay una fosforilación, movimiento de las vesículas, se liberan de estas, son como proteínas que anclan las vesículas, ¿verdad? Entonces se liberan y se movilizan hacia la membrana. Acá sería parte de las proteínas que intervienen en la fusión. Tendríamos entonces proteína de la membrana presináptica, que sería la SNAP25 y la sintaxina. Aquí en esta parte. Ella está en la membrana, pero va a recibir entonces, ¿verdad?, las proteínas de la vesícula, que serían la sinaptotactina y la sinaptobrevina. Entonces, utilizando todas esas proteínas se anclan de tal manera que se fusionan y se abre la membrana. Y esas vesículas la mayoría no quedan ahí, sino que nuevamente son invaginadas para que entren hacia una nueva carga de neurotransmisores.
Porque los neurotransmisores también son reciclados, es una parte del neurotransmisor. Esto es lo mismo, pero con más detalle. Aquí sería lo que estoy hablando, ¿no? Se fusiona, se libera y nuevamente, ¿verdad?, son reciclados para su reutilización. Uso clínico de la toxina botulínica. Aquí tendríamos, ¿verdad?, para el dolor crónico, fisura anal crónica, obesidad mórbida, artrosis de la rodilla, fascitis plantar, síndrome de dolor regional complejo, pero ya sabemos que se usa, ¿verdad?, también para qué? Para evitar que los músculos se contraigan, ¿no?, y evitar arrugas. Vamos a la unión neuromuscular. ¿Qué está ocurriendo en la unión neuromuscular? Ya sabemos, ¿verdad?, que el neurotransmisor es liberado, se une al receptor y la acetilcolina, ¿verdad? La colina es reutilizada, gran parte reutilizada, llevada nuevamente a la célula, mientras que el acetil es degradado. El potencial de placa motora entonces sería la de la presináptica al espacio sináptico a la célula muscular. Ese sería el potencial de placa motora. Una vez llega ese potencial al músculo, entonces ya se va a generar el potencial muscular. Ese potencial entonces va a viajar por toda la membrana de la célula muscular en dirección a los túbulos T. ¿Recuerdan los túbulos T? Los túbulos T, entonces dentro de los túbulos T va a correr todo el potencial para entonces llevar esa información a una proteína . ¿Qué tendríamos ahí? ¿Cómo se llama esto? ¿Ah? ¿Cómo se llama esta inervación? El botón terminal, pero está inervando, ¿verdad?, unas fibras. Se llama unión de placas motoras. La fibra nerviosa y todas las fibras musculares que están inervando. Unión de placas motoras. Entonces, ampliándolo, lo vemos a la derecha. Igualmente entonces va
El botón va a liberar un neurotransmisor en esta sección. Así que todo el potencial va a correr por la membrana por el túbulo T, donde va a haber una proteína sensora, que es la dihidropiridina. Dihidropiridina. La dihidropiridina se comunica con otra proteína que está anclada en el retículo sarcoplásmico. Y esa proteína se llama raniodina. Entonces esos cambios de voltaje hacen que se abra el poro en el... ¿Cómo se llamaba la primera proteína? Dihidropiridina. Raniodina. Entonces esta actúa bajo una señal. Correcto, una señal eléctrica. Entonces la señal eléctrica le manda también mensaje a la raniodina para que se abra el poro. Así que los poros son dependientes de voltaje. Y entonces se abre el retículo sarcoplásmico para que haya una gran cantidad de calcio, muchos iones de calcio, para que se libere el espacio ¿recuerdan? Entre las proteínas contráctiles. ¿Cuáles son las proteínas contráctiles? Actina y miosina. La proteína contráctil entonces se unen una vez que el calcio esté alrededor de esas dos proteínas, ¿no? Para liberar y entonces anclar la miosina con la actina. Ahí entonces, ¿verdad? Ahí están los pasos. Los potenciales de acción, producción hormonal del túbulo T. Los potenciales de acción abren los canales de calcio sensibles a voltaje y se libera el calcio. Se difunde hacia afuera, hacia el sarcoplasma y se une a la troponina, ¿verdad? Estimulando la contracción en la miofibrina, que sería acá, ¿no? Entonces, cada una será una sección diferente. La unión neuromuscular, el acoplo, excitación, contracción y la contracción en sí. La contracción sería entonces la unión del calcio con la troponina C. Mientras que el acople fue la parte anterior. La generación del potencial de acción en las fibras musculares, entra el túbulo T y liberación de calcio. En la liberación del calcio, ahí se une el calcio, se abre los espacios y entonces va a la siguiente sección, que es la contracción. Hablamos entonces de 3 pasos, ¿verdad? Pasos de la contracción. Todo eso tiene que ocurrir para que pueda haber una contracción. Esto es anatomía, eso lo vieron o lo van a ver allá, no sé. El músculo está formado por las fibras, entonces las fibras están formadas por células, ¿no? Y la célula entonces en su interior tiene la miofibrilla. Y la miofibrilla entonces estaría formada por miosina y actina. Claro, hay muchas más proteínas que anclan esas fibras. Ahí le va a quedar, entonces, ¿verdad? ¿Cómo está organizada la fibra? La verde sería la miosina, la actina, que es como una doble, como si fueran dos cadenas, ¿verdad? Envueltas. Aquí está el filamento de tinina que ancla
a la picoseta, entonces ancla que la miosina. ¿Cuántas cabezas podrán haber en esta fibra? En la línea M, para que imagínense toda la fuerza que hace un músculo. ¿Ah? No, tienen que se usan muchas para la contracción. Acá entonces, bueno, esta es la anatomía de la fibra. Los retículos sarcoplámicos entran a todas las fibras, perdón, los túbulos T entran a todas las fibras para que haya contacto con los sarcómeros de cada una de las fibras de la célula. Profe, ¿con quién creo que se anclaban los filamentos del piso? Ajá. ¿Quién dijo que anclaban los filamentos del piso? Con la miosina, la tirina. Acá tenemos la función de algunas de las fibras, ¿verdad? Las contráctiles serían miosina actina, que generan la fuerza, reguladoras, tropimiosina y troponina, que son las que están en la actina, ¿verdad? Son reguladoras porque ellas son las que tienen el espacio de unión entre las dos. Y las proteínas estructurales, ¿verdad?, que le dan la rigidez, la fuerza y mantenerlo. Distrofina, nebulina, mioesina, platinina, que la vimos en la lámina anterior. Ahí están las funciones. Este es un esquema, ¿verdad? ¿Dónde está más o menos? Glucoseta, la nebulina, tropomurina, miomesina. Creo que aquí no está. Ese es un esquema. Y recordando entonces, ¿verdad? La miosina con cadenas pesadas y cadenas ligeras. Y acá tenemos la actina. Entonces la troponina C, esta que está aquí es la que con el calcio se levanta y ahí se va a unir entonces la cabeza de miosina. Y entonces esta sería, ¿verdad?, el sitio de liberación para que se una estos sitios que están aquí. En ese lugar entonces se va a unir la cabeza de la miosina. Mecanismo de transducción de señal en las células nerviosas. Es prácticamente lo que hemos visto, el sistema nervioso. Eso lo vimos en una clase de... Sí. Sí, ¿verdad? Sí. Y acá, es que quiero que, para ver... Es que quiero que vean algo. Ahorita
ahorita no puedo. Ahorita no puedo. Pero es que quiero. ¿Cuánto nos queda de ti? No. El miércoles comenzamos entonces a rotar la otra semana. O sea, no a rotar, a dividir. Pero profe, el miércoles sería general de nuevo todos. Ahora hay que ver si hay salón para. Sí, porque hay que organizar eso. Hay que volver a hacer Mira, ya la voy a encontrar. Quedaría clase los lunes y miércoles. El lunes daban un solo. Como que el lunes daban un solo y salíamos a tarde y ya el miércoles teníamos más temprano porque teníamos la oportunidad porque fue de madrugada. Para que todo, por favor. Voy a cuando nos vamos. Bien. Podemos
Ok. Entonces ahí tenemos que el filamento grueso, ¿verdad? Tiene su cola y cabeza. La cola es la que está anclada todo como una cadena, ¿no? Anclada firmemente y es el que va a proporcionar la rigidez para poder contraer la fibra, para deslizarla. Una vez se une la cabeza a la actina, entonces se llamará puentes cruzados. Esto ya se lo dije, pero no le dije el nombre de la proteína. La tropomicina es una molécula larga que tiene el sitio para la unión. La proteína se asocia con la tropomicina y constituye un interruptor sensible al calcio que activa la contracción. Es deslizante, no es que se acorte, sino que se desliza en la fibra. Los puentes cruzados son zonas de superposición entre los filamentos finos y los gruesos. Está caracterizada por la presencia de puentes cruzados. Víctor, presta atención. Ahí sería, la parte superior sería la actina, la parte que está en azul. Sería aquí arriba, ¿verdad? Y esta sería la miosina, la cabeza de miosina. Entonces muchas miosinas se van a unir con la actina. Cada vez que usted tiene una carga en la mano, ¿verdad? Solo unas cuantas fibras estarán actuando con la miosina con la actina. Pero si usted sostiene, le ponen otro libro y para mantenerlo a la misma altura va a tener que ir reclutando más fibras. Y así mismo entonces tendrá que contraer el músculo. Entonces lo que está haciendo es que más puentes cruzados se esté formando. Claro, tiene que intervenir el ATP, ¿verdad? Que es la energía que va a proporcionar, es la fuente de energía que se va a necesitar para la contracción. ¿Qué es lo que se hace? Entonces, el ATP mantiene a la miosina en estado relajado. Una vez se hidrolice, entonces se levanta y se une con la actina. Ahí está el ciclo, ¿no? de utilización del ATP. Está en reposo con el ATP, se hidroliza, se levanta, se une con la actina. Se desliza el filamento hacia adelante, acortando la fibra. Luego llega nuevamente ATP y la fibra se va a relajar, ¿no? La fibra de miosina se relaja. Y el ATP lo mantiene ahí en estado de reposo. Así que en realidad la formación de ATP es para que la fibra esté en reposo. Porque una vez se hidroliza, se rompe el enlace, da la energía para que se levante y se deslice. Como el esquema de hace un rato, ¿no? La fibra ATP se levanta. Mejor dicho, se relaja.
Recuerde que es como es una banda circular. Y acá sería calcio, ATP. Ya esto lo vimos, siempre está ahí. Eso es igual a lo anterior, pero no creo que aquí. Acá sería entonces este. La diferencia entre una célula, bueno, ustedes la conocen ya, ¿no? Esquelética, que son multinucleadas, mientras que las otras fibras, como la cardíaca, tiene discos intercalares y tiene un solo núcleo. Trabajando como un sitio anatómico. Pareciera que se contrajera como un solo cuerpo, pero en realidad lo hace poco a poco, desde la parte superior del corazón hacia el ápice. Y en la musculatura lisa son largas fusiformes, sin sarcómeros ni discocetas, ellos están anclados a otro lado. La estructura se llama cuerpos densos. Los fibras entonces estarían anclados a los cuerpos densos que le dan la firmeza y entonces la fibra se contrae. Pero se ve como en crisis. Y parece entonces como un saquito de donde ponen al jamón, ¿verdad? Se acorta de tal manera que parece que fuera un gusanito atrapado. Su conducción es más lenta, ¿no? La conducción es más lenta, la respuesta es más lenta y la relajación también. Por eso nuestro sistema digestivo trabaja de esa manera. Listo. Eso es lo de hoy. Mañana entonces tendremos, el miércoles tendríamos el laboratorio de neuroconducción y fisiología del músculo esquelético.